Bueno, continuamos acá con Industria Argentina y tenemos acá para hablar del tema de lo que pasó en Jujuy, la represión que hubo en la fábrica Ledesma, Juan Carlos Alderete. Sí, ¿cómo le va? Muy buena noche. ¿Qué tal? ¿Me podrían dar un poquito más de retorno porque lo escucho muy bajo? A ver, acá lo arreglamos. Ahí como me escucha, Juan Carlos. Ahí le escucho muy bien. Me alegro. Acá le hablamos Germán y Martín de Industria Argentina. Sí, le escucho. Bueno, mira, básicamente queríamos que nos cuentes un poco cómo fue la represión en Jujuy, porque mucha gente quizás no se enteró o no tiene una versión correcta de lo que ocurrió en la represión en la fábrica Ledesma. Bueno, esto tiene una historia de 4 años. Hace 4 años que ante la falta de vivienda que existe en Libertador y no hay posibilidad ninguna de tener un cachito de tierra ni privada ni estatal, claro, porque son todos dueños los Blaquier, hizo un compromiso ante la sociedad de Libertador, ante el intendente actual inclusive, que iba a donar 15 hectáreas para que allí se puedan construir viviendas, pero con una condición, que se hiciera cargo el gobierno de la provincia de Jujuy. El gobierno de la provincia de Jujuy jamás se hizo cargo y hoy fundamenta el gobernador, por ejemplo, de que no pudo construir vivienda allí por falta de presupuesto, pero tampoco hizo el trámite de regularización dominial para hacer el traspaso de esas 15 hectáreas hacia el gobierno de la provincia. Entonces, ese recorrido vaivenes, el reclamo ha sido permanente. Allí no solo de compañeros de la corriente clasista y combativa, sino también el asentamiento de las 700 primeras familias que fueron a ocupar, fueron policías, docentes, empleados municipales, por eso Velázquez, uno de los compañeros muertos allí, empleado municipal, ¿no? Claro, claro. Es decir, nadie puede entender quién es que ha dado la orden, nosotros sí podemos entender, la sociedad no puede entender quién dio la orden política para que se reprimiera, siendo que en ese mismo día había una reunión con los asentados, hace 15 días que estaban asentadas las 700 familias, el intendente, el candidato a gobernador de la provincia de Jujuy, Ferdinand, y también la empresa, para llegar a un término de negociación y a ver cómo los ocupantes iban a pagar ese predio. Pero a las 5:30 de la mañana hubo como zona liberada donde se desató la represión, donde actuó directamente las fuerzas privadas del ingenio, junto con la policía, donde entraron a reprimir salvajemente. Por suerte Gendarmería no quiso intervenir, se negó a intervenir, porque quizá a lo mejor la masacre hubiese sido mucho peor, ¿no? Y también el pueblo de Libertador salió en solidaridad cuando se estaba reprimiendo, nada más que la policía no los dejó llegar, y es que por eso que tuvieron que parar la represión, ¿no? No, aparte una represión brutal. Alderete, le hago una pregunta, a ver si me la puede contestar. ¿Qué posición tuvo la Tupac Amaru de Milagros Salas con respecto a lo que fue la represión, digo, el antes y después, lo que fue esta lucha? Bueno, ella misma lo ha manifestado, es decir, la necesidad, ha explotado una realidad que el gobierno nacional y provincial lo sigue escondiendo, que es el problema social de habitación, que hay más de 3 millones de familias en la Argentina que tienen problemas serios. Ella salió a manifestar de que teníamos razón y esa tierra se estaba luchando desde hace mucho tiempo y justamente con la familia Blaquier. Es decir, por supuesto que el gobierno nacional y provincial no es el mismo trato que tienen con las organizaciones afines, claro, con las organizaciones como la nuestra. Por eso hoy, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial nos salen a descalificar permanentemente, a echarnos la culpa, como lo hacen siempre, de que parecería de que, o se quiere hacer creer de que nosotros tuvimos asentados allí con armas, ¿no? Y eso, por eso decimos que si se tiene que investigar a fondo, buscar los responsables materiales y políticos de esa masacre. Sí, por supuesto que tienen que separar al juez, porque el juez es uno que estaba de vacaciones, el ministro de gobierno, renunciante, le ha pedido al juez que actúe y que firme la resolución para el desalojo inmediato, cueste lo que cueste. Luego de firmar la resolución, el juez siguió de vacaciones. Entonces hay una responsabilidad también de ese juez, ¿no? Y queremos también que ese juez no puede investigar nada porque también está manchado también de sangre, porque no nos olvidemos de que ese es un juez que ha trabajado muchos años como abogado de la empresa del ingenio Ledesma, ¿no? Sí, esto es una cuestión que con respecto a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno ha acusado a Macri, digamos, de toda una negligencia que ha sido completamente cierto. No se han ejecutado los presupuestos de vivienda, acá hemos hablado bastante en el programa, y eso derivó en los hechos del Parque Indoamericano del año pasado, donde también se llevó a hechos de violencia gravísimos, a represión ilegal, a muertes. Y ahora, acá en este hecho que se da en Jujuy, donde, digamos, hay un gobierno oficialista,
pareciera ser el origen o la causa de todo lo mismo, digamos, que no se soluciona el problema habitacional de fondo por parte de, ni del oficialismo en ese caso, ni acá en el gobierno nacional por parte de la oposición. ¿Ustedes cómo ven esta cuestión con respecto, bueno, a este año electoral en el que estamos y a todas estas pujas que están dándose entre los principales partidos y candidatos? Y claro, todo el mundo conoce que cuando hay elecciones, que es el momento de poder arrancar alguna reivindicación a los gobernantes porque están en una campaña electoral, ¿no? Claro. Pero eso más salió a luz una realidad que está saliendo a luz en distintas provincias. Por lo tanto, es decir, tiene que haber una política de Estado, una política seria de solucionar este problema grave que tienen más de 3 millones de familias en Argentina. Es decir, porque si hay un programa serio, una política en serio, uno puede pensar en algún momento me va a tocar, pero ¿qué pasa que con lo que se va construyendo, o la tierra que toman otras organizaciones afines al gobierno, ¿por qué es distinto a otra organización? Si la necesidad no tiene ideología, no tiene frontera, no tiene partido político, no tiene tampoco religión, ¿no? No, ni hablar. Y Aldrete, acá le hacemos una pregunta direccionada a cómo va a seguir el plan de lucha, qué posturas tienen, digo, si las organizaciones afines llegaron a un acuerdo para cómo entablar el plan de lucha y cómo va a seguir el desarrollo de este conflicto. Bueno, hoy hubo una movilización en la provincia de Jujuy, en la ciudad, más de 30.000 personas, donde también una de las oradoras de ese acto fue la señora viuda del policía de allí, ¿no? Si la próxima semana, el día 9, va a haber una movilización también que van a ir muchos dirigentes, diputados de acá de Buenos Aires, de distintas organizaciones sindicales y políticas y sociales, para movilizarnos allí a la puerta del ingenio para hacer reclamo de justicia, trabajo y tierra para vivienda. Buenísimo. Y le hago una última preguntita relacionada al siguiente tema. ¿Por qué el gobierno, según ustedes o según su opinión personal, no dijo nada cuando pasó lo de Formosa con los QOM y habla ahora? ¿Será por las elecciones o hay un motivo de trasfondo para usted? No, hay motivo de trasfondo también, porque en esto no podemos decir y descartar, porque justamente el domingo pasado se realizaba una interna. El gobernador, la primera declaración que hizo el mismo juez que estaban reprimiendo a los compañeros, dijo de que posiblemente sea una fracción del Partido Justicialista y que le han tirado los muertos a él. Y después se le dijo de eso, pero ya eso ha sido una conferencia de prensa lo que hizo. Siempre se descalifica y siempre quieren hacer creer, como ha pasado en Formosa, de que, por ejemplo, le acusaban al compañero Roberto López, que estaba con una escopeta, y resulta que hoy se conoce la verdad de qué manera fue asesinado el compañero Roberto y Mario López allí en Formosa, y cómo fue asesinado también el policía con balas policiales. Claro. Y eso queda impune, nunca se va a fondo, porque si iría a fondo, la sociedad conocería la verdad de los hechos, ¿no? No, ni hablar. ¿Vos, Germán, le querés preguntar algo más a Juan Carlos? Sí, con respecto, digamos, a esta cuestión, digamos, en el interior del país se da una situación que, digamos, acá en la ciudad muchas veces no la vemos, digamos, donde se agudizan muchísimo más las injusticias sociales y también se agudizan mucho más las luchas sociales. Con respecto a eso, ¿cuál alternativa, digamos, le queda al campo popular hoy en día, que vemos, digamos, que no se da alternativa desde los distintos gobiernos provinciales, no se da alternativa ni del gobierno nacional ni de la oposición? ¿Qué alternativa, digamos, tenemos del campo popular? No tenemos otra alternativa que seguir luchando, peleando, porque si dejamos que los gobernantes nunca cumplen con lo que prometen en las propias campañas electorales. Es decir, por lo tanto, si uno no lucha, no exige que se cumpla la Constitución. No estamos pidiendo que se cumpla una cuestión de privilegio. Claro, es decir, parecería de que cada uno que lucha por distintas reivindicaciones en el campo popular, parecería que está pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo nada más ni nada menos que se cumpla con la ley, ¿no? No, ni hablar. Aparte, son puras defensas de los derechos esenciales. Una última pregunta relacionada a ustedes. ¿Qué postura electoral tienen ahora para agosto y posteriormente para octubre? Bueno, en mi caso particular, yo renuncié a la candidatura a diputado nacional que me hizo el Frente Progresista de la provincia de Buenos Aires, porque mis compañeros que nos animamos a la lucha político-electoral están en distintos frentes, y entonces yo podía ser producto de su unión también dentro de mi organización, que es nacional. Por lo tanto me bajé de esa candidatura porque privilegio primero la organización, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Lo estamos llamando próximamente para preguntarle cómo sigue el tema, pues la idea no es solamente abordar estos temas cuando están en los medios, sino
ver cómo sigue el conflicto y cómo finaliza. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.